poblana, conductora de las noticias al Chile. Definitivamente, México no solo es la visión de Ciro, que seguramente es la que comparten no pocos mexicanos, sino hasta millones de mexicanos. ¿Cómo ves, Meme? Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Mi querido Vicente, te mando un abrazo a ti, a toda la audiencia de Sin Censura, a todo el equipo de Sin Censura, y mira las coincidencias que existen, así como el caso de un Chumel aquí en México y muchos como Chumel, también están estos personajes en Venezuela, en Colombia, vaya, yo diría en América Latina en general. Así como en México hay una gran oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, una gran oposición, y cuando digo gran, hablo en número, que aunque sí son millones, no son la mayoría, y esa hay que hacer la precisión. Sus argumentos son bastante burdos. Acababas de mencionar cómo también tenemos esta coincidencia en que aquí nos decían, no es que compren dólares porque va a llegar y se va a devaluar la moneda y no sé qué. Bueno, este es el periodo en el que más estable ha estado la moneda con todo y crisis económica post pandemia. Entonces, estos argumentos simplemente no son argumentos, es lo primero que se les ocurre. Y mira, Vicente, creo que yo en algún momento, lo sabes ya todo el mundo, ahora sí que todo México se entere, yo en algún momento creía esa información. ¿Por qué la creíamos? Y ahí voy a profundizar un poco, por los medios de comunicación. Antes eran pocos los medios de comunicación como Sin Censura. Yo conocí Sin Censura en 2018, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas personas que llevan conociendo estos medios desde hace mucho tiempo y que tienen esta opción alternativa, pero no son tantas personas. Ahora, el Internet todavía no llega a todo México y esa ha sido una gran limitante. Así que sobre todo en la época en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador gana, o sea, 2018, todavía la infodemia era mucho más creíble, todavía se creía más por la fuerza que tenían los medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación que hoy han quedado completamente a la deriva, que hoy tienen que transitar hacia las redes sociales y que muchos de ellos han estado recurriendo a invitar a personajes que están en redes sociales para ver si de esa manera logran hacer una transición más suave. Pero no se trata solamente de la transición, se trata de la audiencia, se trata de conocer a la audiencia, se trata de informarse. La audiencia está ávida de información en donde puedan participar, está ávida de información en donde puedan realmente generar un debate. Y, por ejemplo, si hablamos de Chumel, veamos los programas de este señor, tiene años que no lo veo, yo lo veía en 2017 y lo dejé de ver desde que vi esa entrevista o ese sketch, o no sé cómo llamarle, que hizo con Enrique Peña Nieto, porque en sus videos lo criticaba muchísimo y cuando lo tuve ahí enfrente, pues así, embobado, casi se le salía la baba, se le habían corazoncitos en los ojos, y uno decía, bueno, entonces sí está chida tu broma, pero y luego, y así como muchos empezaron a desencantar de ese contenido, esto ha ido creciendo, pero también ha generado una audiencia que cuestiona cosas que ni siquiera se deberían de cuestionar. Por ejemplo, hoy hablaban del tema de seguridad. Cada que se habla del tema de seguridad en este país, sale alguien preguntando si el presidente va a continuar con su misma estrategia de seguridad. Bueno, creo que a estas alturas ya deberían de saber que sí. Esto ocurre todos los jueves se lo preguntan al presidente, al menos, o sea, una vez a la semana ya es tradición que se le pregunta al presidente lo de la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue creyendo que la estrategia correcta es la que los medios de comunicación le vendieron en tiempos de Calderón. Imagínense lo que es eso. Entonces, hay que reforzar los contenidos que generamos a través de las redes sociales, hay que mejorarlos, porque debemos de convertirnos en una opción, todos, que la gente vea todos los canales, convertirnos en una opción que pueda combatir la infodemia tan ridícula que están generando personajes como los comediantes, ya lo voy a decir en general, comediantes que por supuesto tienen una opinión política, son ciudadanos, pero que su opinión está basada en creencias y percepciones de lo que a ellos les benefició y tristemente, pues ellos forman parte de un núcleo así, chiquitito. Chiquitito. Mi querida Meme, hay tantos temas, le entramos. Meme, a ver, híjole, es que todos están sabrosos. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una declaración hoy cuando habla de que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida y alquilada. Y se me vino a la mente Riva Palacio y sus columnas y suposiciones y fuentes de pasillo. Y se me vino a la mente Ciro Gómez Leiva defendiendo a Felipe Calderón y a García Luna. Y se me vino a la mente Carlos Marín
defendiendo, pero dice él que no defendiendo en realidad a García. Vamos a escuchar al presidente, ya me das tu opinión, que va de la mano con esto que iniciamos conversando. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada, porque solo si el pueblo, en un proceso electoral, decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí, pero nosotros no llegamos aquí para seguir con lo mismo, no es más de lo mismo, somos completamente diferentes a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto. Pensamos distinto de que Junco, el dueño del Reforma y del Norte, y de otros. Y desde luego, no coincido con Aguilar Camín ni con Krause, ni con la mayoría de los editorialistas de los periódicos, conductores de radio, de televisión. Estoy en minoría, pero me siento muy orgulloso. Es un timbre de orgullo. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para escuchar tus opiniones solamente diré, Meme, que ante precisamente lo que expone el presidente en las redes sociales, en las benditas redes sociales, seguimos esperando que se anime a concedernos una entrevista a medios, por ejemplo, como Sin Censura, o a algún otro medio independiente de redes sociales, para que pues hagamos contrapeso a todo eso que deja pues brutalmente expuesto el presidente, mi querida Meme, otra vez, no es la primera vez, otra vez. Otra vez estamos de acuerdo. Es lo que te decía hace ratito. Tristemente, vaya, los medios de comunicación insisten sobre el tema de seguridad, preguntándole al presidente si lo va a cambiar, pero lo dice siempre, es un timbre de orgullo, no solamente que lo cuestionen por hacer las cosas distintas, sino que estos personajes que toda la vida alabaron a Calderón, alabaron a Enrique Peña Nieto y se les olvidó cuestionarlos a ellos con la estafa maestra, se les olvidó cuestionarlos con los presuntos que desde ese momento se rumoraban vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado, que ahora sean quienes cuestionan al presidente. Qué bueno que lo hacen, porque quiere decir que efectivamente hay una diferencia. Vaya, si no lo cuestionaran, si no existiera que estos personajes que han sido emblemáticos, que recibieron recursos por parte de estas administraciones, si ellos también avalaran tan simple lo que hace el presidente López Obrador, entonces sí sería más de lo mismo. Esa es, creo que, la medición más clara que tenemos. Es como cuando cuestionamos, ¿no? Cuando tenemos a un priista que dice, voy a respaldar lo que dice este gobierno. Bueno, lo tomamos con cierto, como con ciertas cautelas, porque decimos algo quiere, que no, porque ya no existe esa confianza. Vaya, mencionabas lo de García Luna. Cuando leí la columna de Carlos Marín, yo no sé si la leyeron, pero híjole, habla de Genaro García Luna como si hubiera sido una eminencia en materia de seguridad, como si él hubiera sido, vaya, no sé, un super policía, super ultra mega policía, que se merecía todas las condecoraciones del universo y que por eso es increíble que Estados Unidos, el que le dio las condecoraciones, ahora sea el que lo investiga. O sea, simplemente está basando toda una investigación de años de investigación y testimonios en su opinión sobre una persona.
Luego, Riva Palacio, exactamente lo mismo, diciendo sobre Genaro García Luna que es increíble, que es peligrosa la obsesión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón. Bueno, es que no es una obsesión. Valdría la pena simplemente sentarse a revisar las tendencias, valdría simplemente sentarse a ver cómo está la seguridad en este país y en dónde iniciaron los problemas para ver por qué se insiste tanto con Felipe Calderón. Una persona que además, lejos de quedarse calladito y decir, bueno, ya hagan lo que tengan que hacer, insiste en que su estrategia fue la mejor, insiste en que fue lo mejor haber tenido estas tragedias, de haber dejado a cientos de familias destruidas porque mataron a uno de sus familiares, lo secuestraron, lo desaparecieron o no lo encuentran. Es triste que esa realidad pase desapercibida para muchos comunicadores, pase desapercibida para muchos que han generado opinión en opinión pública y que lejos de que se sienten a hacer un análisis y decir, a ver, es verdad todo lo que he creído es cierto, que piensen y que reflexionen, que incluso hagan una autocrítica, lejos de eso, se sientan a seguirle aplaudiendo a personas que lejos de hacerle bien a este país, le han hecho mucho daño. Hace ratito mencionaban, ¿no? La nota del país hacia Vicente Fox. ¿Quién es Vicente Fox? Vicente Fox fue uno de estos errores que los mexicanos cometieron, porque ahí sí yo no me tocó votar por él, que votan por un señor pensando que él iba a hacer algo distinto. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que fue más de lo mismo y que incluso hubo una nueva dinámica todavía más drástica para hacerle daño a la gente, la privatización de la que se caracteriza el Partido Acción Nacional, que muchas personas confiaron en él porque, bueno, iba a romper con el PRI. Bueno, ya se dieron cuenta que no. Y hoy que vemos cómo escribe Vicente Fox, hoy que vemos qué opina Vicente Fox, da vergüenza decir que este hombre fue un presidente de México. Exactamente lo mismo pasa con un Felipe Calderón y exactamente lo mismo pasa con un Enrique Peña Nieto. Hoy quizás lo que más se podría cuestionar es por qué no estamos viendo a estas personas en prisión, porque ahí es en donde yo creo que está el tema, la justicia. Muchos de estos personajes, Riva Palacio y Carlos Marín y todos ellos, argumentan una de sus banderas más fuertes para seguir levantando a Calderón como héroe nacional es que si tanto dicen que su estrategia de seguridad o que su secretario de seguridad estuvo vinculado con el crimen organizado, ¿por qué no ya hay sentencias? Primero era ¿por qué no los detienen? Ahora es ¿por qué no hay sentencias prácticamente? Refiriéndose al caso de García Luna. Y aquí en México es ¿y por qué si tanto daño le hicieron al país no van por ellos y los meten a prisión? Bueno, es que eso depende del Poder Judicial. Y ahí hay una gran diferencia. Si bien el presidente prometió que se iba a acabar la corrupción, prometió que se iba a acabar la impunidad, hay muchas cosas que no dependen de él, que dependen de un fiscal al que hemos cuestionado muchísimo, porque lejos de ayudar a la transformación, ahí sí, parece que le está haciendo el caldo gordo a la oposición, parece que le está ayudando a los que tanto se quejan de la estrategia de seguridad, porque es una realidad. ¿De qué te sirve tanta estrategia de seguridad? ¿De qué te sirve reforzar la inteligencia? ¿De qué te sirve implementar de nuevo el 089 de denuncia anónima? ¿De qué te sirve la Guardia Nacional? Cuando el que tiene que armar las carpetas de investigación para meterlos presos públicamente ha quedado o ha estado fallando, que no da la cara más que cuando hay una gran polémica, que lo involucra personalmente. Se cuestiona mucho al fiscal, incluso en el evento histórico de ayer en el campo militar número 1, cuestionaban la ausencia del fiscal en este evento, porque él también es parte de la transformación del país. La fiscalía es clave para lograr la transformación del país y sobre todo para demostrar que efectivamente se cometieron errores, pero todavía hay un gran letargo en el Poder Judicial y creo que ha quedado claro, yo se lo preguntaba al presidente en las mañaneras, sobre todo el del Poder Judicial, pues él dijo que él solamente iba a sentar las bases, que las iba a poner, porque tampoco le daba tiempo y que ya vendrán nuevas administraciones que serán las que se encarguen de continuar con el trabajo, porque la justicia, esa justicia, sí, empezaron a hacer como ciertas más, quizás la justicia social ya empezó a llegar, la justicia económica quizás también ya empezó a llegar porque depende un poco más del Poder Ejecutivo, pero como tal la justicia legal, esa es la que hace falta y esa es la que todavía creo que estamos un poquito lejos de conseguir y vaya, de ahí se están agarrando todos estos grandes comunicadores y opinólogos que también son epidemiólogos, que también son arquitectos, ingenieros, que son, vaya, internacionalistas, son economistas, son todo en uno. La única pregunta con la que yo terminaría este comentario, Vicente, es, pues si tan expertos en todo son, ¿por qué el país estuvo tan de la fregada mientras ellos eran los que controlaban la opinión y el poder? Exacto. Exacto, y además ameritaría un análisis en estas mesas de Televisa, de Azteca, de ADN 40,
de imagen, estas reuniones editoriales entre los del Universal y Milenio, cuando dice el presidente, por mucho respeto que le tiene al ministro Arturo Saldívar, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, son representantes de instituciones de avance lento. Que cada quien asuma sus responsabilidades. Eso para mí es una crítica importante, como también podría servirnos para entender al presidente lo que dijo, por ejemplo, de la diferencia entre Pablo Gómez y Santiago Nieto, que Santiago Nieto, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le presentaba reportes constantemente, y Pablo Gómez, por más confianza que le tenga, no le informa. Bueno, por cierto, nada más por no dejar, yo sigo esperando que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como me lo prometió el presidente, presente una aclaratoria, una ficha informativa sobre esa presunta investigación de flujos de capitales que llevarían a Enrique Peña Nieto precisamente desde la UIF. Pero bueno, ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieren transparencia? ¿Quieren honestidad? Pues ahí está. Y ha ido también cambiando el presidente sus opiniones sobre Saldívar, sobre Gertz Manero. Bueno, no necesariamente la opinión, pero sí sus mensajes. Cuando no son mensajes respetuosos para que se informe, han sido ya varios con dedicatoria a la Fiscalía General de la República. Ahora habla de representantes de instituciones de avance lento. ¿O qué lectura le das tú, Meme? Exactamente la misma. Y bien, retomaste el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Para mí también fue como un llamado de decir, bueno, sí confío en Pablo Gómez, pero hey, Pablito, infórmame más. Fue como de, hey, aquí estoy. Y sobre todo cuando hablamos de un presidente que es el presidente más informado que hemos tenido en México desde hace varias administraciones, varias administraciones. Es un presidente que se informa en las redes sociales, es un presidente que se informa desde, evidentemente, él es la fuente principal, pero también es un presidente que se informa desde la prensa escrita, como por ejemplo La Jornada, los columnistas, que tiene varias fuentes de información y que por eso su opinión, vaya, fundamenta su opinión y cada mañanera nos otorga algo nuevo. Cuando Nancy Flores le pregunta, ¿no?, sobre el caso de los sobornos para aprobar la reforma energética en 2013, ahí es en donde el presidente responde lo de la Unidad de Inteligencia Financiera, diciendo que hubo un cambio en la forma en la que se manejaba la unidad, mientras que en tiempos de Santiago Nieto él llegaba y le decía, bueno, nos encontramos con esto, y le entregaba los expedientes y le preguntaba, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pablo Gómez no, como que no le dice nada. Y lo dijo el presidente, no me dice nada. Eso para los medios, vaya, yo incluso hacía una apuesta, vamos a ver cuántos medios lo interpretan tal cual es y a ver cuántos medios empiezan a meter cizaña en el tema. Porque lo que dice el presidente está lejos de ser de decir, es que hay una separación con Pablo Gómez o no nos llevamos bien, pero tiene mucho más que ver con la forma de operación de decir, porque lo dijo claramente, le tengo confianza a Pablo, pero la forma de operar es muy distinta. Por ahí luego la gente nos dice, es que la unidad, así como las fiscalías, tienen que hablar menos y actuar más, claro, pero mucho de lo que hacen también tiene que ver con actuando y hablando al mismo tiempo, porque la gente requiere información. Por ejemplo, las fiscalías, que es una instancia de avance, pero en modo tortuga, lento modo tortuga, tiene una forma muy interesante de informar a través de filtraciones, porque filtran todo a la prensa, todo lo filtran a la prensa. Y eso pone en riesgo hasta los casos. Eso es lo que se le cuestiona al fiscal, que si ya lo va a filtrar a la prensa, pues que mejor lo diga, que mejor se haga una conferencia de prensa, como hemos visto a muchos otros fiscales, que diga lo que puede decir, él controla la narrativa y listo. Pero eso no lo hace. Y en el caso de Pablo Gómez, solo hemos visto reaccionar a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera cuando hay algún tipo de desinformación. Por ejemplo, cuando fue este caso hace no mucho, hace unas semanas, iría para un mes, Pablo Gómez le manda un documento al fiscal de Puebla diciéndole que él, o sea, que regañándolo prácticamente porque el fiscal habría filtrado esta investigación de la unidad en torno a
un asunto de dinero que podría involucrar a Nacho Mier, coordinador de la bancada de morenista en la Cámara de Diputados, con este tema de un presunto desvío de 400 millones aproximadamente, en donde ya hay un detenido, que es el dueño de un medio de comunicación, Arturo Rueda. Entonces, todo esto lo filtra la Fiscalía de Puebla y Pablo Gómez regaña al fiscal diciéndole, bueno, es que la forma en la que ellos filtraron la información cambió la narrativa de cómo habían sido los hechos y eventualmente esa fue la última comunicación que supimos de Pablo Gómez y no nos hemos enterado de nada más. No sabemos si la unidad de inteligencia, no sabemos qué hace la unidad de inteligencia financiera, que es la gran diferencia que había con Santiago Nieto. Pero yo particularmente ese mensaje que da el presidente lo tomaría incluso bajo la premisa de decir, Pablo, infórmame más, que necesita el presidente saber. Recordemos que la unidad depende de la Secretaría de Hacienda, es una unidad que depende del Poder Ejecutivo, no como la Fiscalía, que es autónoma. Y de ahí nos pasamos al Poder Judicial, que está encabezado por Arturo Saldívar. Sí, Arturo Saldívar ha buscado hacer muchas cosas. Ahora está resguardando casos, ¿no? Está tomando casos de mujeres en el penal de Santa Marta, Catitla, porque fue y demás, pero eso tampoco va a solucionar de fondo el problema en el Poder Judicial. Se requieren muchas más cosas. La estrategia del presidente era, y a mí me la contesta en la mañana, era ir nombrando ministros o ir nombrando gente que piense como él o que tenga esta similitud de pensamiento dentro del Poder Judicial. Hablamos de los ministros y magistrados que pudiera nombrar el presidente, para que entonces ellos repliquen esta idea de la corrupción se barre de arriba hacia abajo y así se erradica, que prediquen con el ejemplo y demás. Pero no es algo fácil, tampoco se va a lograr de la noche a la mañana, esto es muy sencillo. Y a eso le sumo el tema ciudadano, que ahí tiene mucho que ver la denuncia. Los ciudadanos no tenemos confianza en las instituciones y al no tener confianza en las instituciones, evidentemente estamos también abonando a una estrategia medio a la mitad de seguridad. ¿Por qué? Porque las denuncias ayudan a generar inteligencia. Las denuncias, sí, yo y tú y yo nos hemos quejado de las fiscalías que no hacen nada cuando la gente denuncia, pero si no les damos el trabajo, si no les damos esa denuncia, entonces ellos los toman como una ausencia de delito. Así lo toman las fiscalías. El que uno no vaya a denunciar para ellos es mágico, es hermoso, porque entonces lo toman como si nunca hubiera existido el delito y también por eso luego tenemos las fiscalías que tenemos. Pero vaya, el que sean instancias de avance lento no quiere decir que no las cuestionemos, solamente quiere decir que tenemos que estar más pendientes de ellas, que tenemos que estar encima de ellas como ciudadanos y que ya que el presidente logró algo histórico, que es el despertar, vaya, el publicar incluso información que no veríamos en otro mandatario, como estos videos relacionados con Julian Assange, como lo fue el expediente de Cienfuegos. O sea, es un presidente que de transparencia, si de transparencia se habla, él ha querido ser el más transparente y se ha llevado el galardón. Pero falta que los ciudadanos presionemos a los demás, porque no todo lo va a arreglar el presidente. Hay una división de poderes, hay autonomía en algunas instituciones y también a ellos los tenemos que presionar para que hagan su chamba, porque si todo lo concentramos en cuestionar y en criticar al presidente, entonces los demás van a estar así, ay, pues de todas formas van a criticar al presidente y a mí nadie me va a decir nada. Tenemos que empezar a voltear a ver a los otros que también tienen una responsabilidad y que muy probablemente haya quienes estén fallando. Voy a ir en unos minutos con la abogada Lourdes Monteagudo, ya está en el sistema, pero para cerrar, Meme, un tema que creo que está candente. Lo publica el periódico El Universal. Ricardo Monreal dice que él no es corcholata, que a él no lo ofendan con esas cosas. Y amaga hasta con irse de Morena. ¿Otra vez? Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta. Si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer ahí, advierte. Y leo, para que luego no vayan a decir, ese pinche Vicente Serrano es un exagerado, amarillista, golpeador de Monreal. Voy a leer lo que publica el periódico El Universal. Aunque refrendó su militancia en Morena, el senador Ricardo Monreal advirtió que el límite de su permanencia en el partido es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer en esa organización, puntualizó. Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, pese a que no sea mencionado en el club de los señalados, no se ha incluido en el club de los elegidos desde las mañaneras, aún así he decidido participar, dijo el senador. Entrevistado durante su visita a Guanajuato, el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta,
reafirmó que aspira legítimamente a ser candidato de Morena a la presidencia, pero aclaró que nunca aceptará que se le considere corcholata porque ese es un término peyorativo. Y cito: yo no soy corcholata, soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca corcholata. Es peyorativo y es un lenguaje que nadie debiera aceptar. Pero allá ellos, digo, yo no soy corcholata, me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la presidencia de la República. Monreal afirmó que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay que dejar a un lado la politiquería. Yo no me voy a mezclar a la politiquería, soy un político serio, ajá, un político responsable, ajá, y lo único que quiero es profundizar el proceso de la vida democrática que el país ha iniciado a partir de 2018. Reveló que ya le llamó por teléfono el presidente de Morena, Mario Delgado, para ahora sí invitarlo al meeting que se realizará el próximo fin de semana en Francisco y Madero, Coahuila, aunque no quiso decir si va o no. Es que a lo mejor también hace pataleta porque lo invitan al meeting, pero a lo mejor no lo invitan al desayuno. Nótese mi sarcasmo. Mi querida Meme, yo lo he dicho aquí y me han tirado hasta con la cubeta. Ricardo Monreal, en ocasiones, y esas ocasiones cada vez son más ocasiones, en los últimos días sobre todo, se escucha más opositor que los opositores de Claudio X González. Te escucho, Memo. ¿Te acuerdas, Vicente, que desde 2019-2020 muchos decíamos que la oposición a Andrés Manuel López Obrador estaba en Morena? Bueno, nos referíamos a esto, justamente nos referíamos a esto, porque la oposición del PRI, PAN, PRD, bueno, no es oposición. A ver, el PRI destruyéndose, el PAN destruyéndose, todos peleándose, el PRD intentando así como, el PRI y el PAN son como los papás que están divorciando y el PRD es como el hijo que a ver con quién se va a quedar. O sea, eso es lo que está pasando entre el PRI, PAN, PRD, que nos intentan dar la imagen de una familia feliz. O sea, esa es mi mejor analogía y me la acabo de sacar de la manga. La analogía de la oposición es PRI, PAN, PRD, ellos son una muy familia y nos quieren dar la imagen de la familia feliz. Por adentro se están aventando hasta con la cuchara, se están aventando los trastes, además tienen problemas con la familia y el PRD es como el hijo que está así como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Por eso es que esa oposición no representa una oposición para el país. Pero, ¿quién sí podría ser una oposición? Los que están adentro. Ahí está Ricardo Monreal, que intentó desesperadamente, porque sí lo intentó desesperadamente, aunque a mí en la entrevista, todo lo que acabas de decir, Ricardo Monreal a mí me lo dijo hace un año cuando lo entrevistamos, antes de que me vetara. Entonces, lo entrevistamos allá en el Senado y muy amable y todo, y ahí dijo exactamente eso, que él no era corcholata. Ahí le pregunté sobre este partido Fuerza por México, porque para muchos de nosotros esa era la salida fácil de Ricardo Monreal. Fuerza por México estaba integrado por varios amigos de Ricardo Monreal y muchos de ellos, quizás el principal Moreno Vallista y de sindicatos. Entonces, Fuerza por México, pues tenía, según Ricardo Monreal, iba a ser un gran aliado de Andrés Manuel López Obrador, o sea, un nuevo partido de izquierda. Esa era la propuesta de Ricardo Monreal para poderse salir de Morena y tener un partido a su disposición, porque lo apoyó mucho, aunque él dice que no, que solo se tomó una fotito y que eran sus amigos y hasta ahí. No es cierto, que no nos quiera dar a tole con el dedo el senador. Y como no se le hizo lo de Fuerza por México, entonces Ricardo Monreal empezó a amagar con que se iba a salir de Morena. Ahora no es la primera vez que lo hace. También lo hizo cuando intentó ser jefe de gobierno y que le ganó la doctora Claudia Sheinbaum. Intentó también salirse de Morena y dijo que él se iba a ir, sino que las encuestas, que no, vaya. Él trae un pleito con el mecanismo de Morena para elegir a los candidatos eterno porque no le ha favorecido. El mecanismo de Morena para elegir a los candidatos a poderes ejecutivos no le ha favorecido a Ricardo Monreal en nada. Al que le ha favorecido a su familia en Zacatecas y la gente está molesta con lo que están haciendo los Monreal en Zacatecas. Pero vaya, a Ricardo Monreal lo único que le favorece es el que es senador. Y desde esa posición ha intentado hacerle manita de puerco a la Administración Pública Federal, bajo el argumento de que él sí puede lograr que pasen las reformas más importantes de Andrés Manuel López Obrador, porque tiene una muy buena relación con todos los senadores allá adentro. Esa buena relación le ha permitido negociar a Ricardo Monreal y el problema es que hoy preguntamos qué habrá negociado Ricardo Monreal, porque no todo lo que habrá negociado Monreal pareciera bueno.
Entonces, el que hoy sale a decir que no es corcholata es un discurso que trae desde hace más de un año, cuando el presidente empezó a decir quiénes podían ser los que traerían este relevo a su administración. Y empezó a mencionar a varios, hasta apenas lo mencionó a él. Y ahora Ricardo Monreal ya está en plan de diva, de decir, yo no necesito que me mencione, yo soy un aspirante legítimo. Pero lleva un discurso tan forzado, Vicente, tan forzado, que ya me lo sé de memoria. Usted escucha a Monreal y en cualquier momento le va a decir que él tiene todo para ser presidente, que él tiene toda la capacidad, que él tiene todo el currículum, que él ya fue gobernador, que ha sido legislador, que sabe cómo y que es uno de los mejores aspirantes, que tiene absolutamente todo para ser candidato. Eso lo repite prácticamente todos los días en todas las entrevistas que le hacen, hasta en chacaleos. Siempre lo repite. Lo de las corcholatas ya lo sabemos, ya sabemos que no le gusta que le digan corcholata. Está bien, no le digan corcholata porque se va a sentir el senador, no le gusta que le digan corcholata, pero esto es más allá de lo que está diciendo Ricardo Monreal. ¿Qué es lo que podría pasar? Que muchos hemos alertado, porque hay información que tenemos, y yo te la comparto y siempre la he compartido. Hay información que apunta a que Ricardo Monreal va a terminar iniciando una desbandada de Morena hacia Movimiento Ciudadano. Ricardo Monreal, aunque está presionando tanto, está forzando tanto para ser candidato, el que force tanto ya incluso le está restando puntos, pero lo está haciendo tan mediático que está incluso presionando a Movimiento Ciudadano para que se convierta en otra opción. La apuesta es que de aquí a 6 años tengamos aún solamente 2 partidos, a Morena y a Movimiento Ciudadano, en uno en un primer lugar y en otro en un segundo lugar, para que entre los dos se disputen el territorio, porque el PRI, PAN, PRD ya están perdiendo este territorio. Así que hay que estar muy pendientes de estos discursos de Monreal, de las corcholatas, que se siente con los de Morena porque no le enviaron una invitación membretada, personalizada, con boletos y hasta sello de cera. Que, vaya, sé que son cosas bastante burdas para un senador, que está en un partido en donde no hay senadores de primera o no hay políticos de primera y políticos de segunda. Ese es el error que yo he encontrado en Monreal, que piensa que por haber tenido toda esta trayectoria política, que por supuesto tiene, ya ganó, con eso ya tiene lo suficiente y con eso va a ganar. El pueblo es el que decide. Y me parece todavía más absurdo, porque esta es otro de los discursos de Monreal, que quiera que sea el INE. A ver, Vicente, el INE quiere que sea el INE el que determine quién va a ser el candidato de Morena. Y miren, con todo respeto, pero si Ricardo Monreal no ha entendido lo que está luchando la gente, lo que luchan los ciudadanos, las críticas de los ciudadanos, así tenga el mejor currículum, le van a seguir diciendo corcholata, no le va a funcionar su estrategia y no le va a llegar a ningún lado, porque hoy el pueblo, si algo desea, es que el árbitro le responda a él y no al político. Así que yo lo dejaría con eso, mi querido Vicente, porque tristemente, no tenemos estos políticos que, vaya, sus discursos a veces hasta nos dan risa, y sobre todo cuando son tan forzados como el de Monreal. Yo nada más voy a decir, mi editorial lo reduciría a, ni a corcholata llega, don Ricardo. Es más, pura taparrosca de coca de 2 litros que tanto le gusta a mi tía Silvia, hombre. Y de ahí no pasa. Pero mi querida Meme, mejor cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, para que esté al pendiente de las noticias al Chile, para que vea y lea lo que publican en The Mexico News. Me encanta la banda, porque aquí están diciendo, no le digan corcholata a la corcholata de Monreal. No sean así, raza, que no ven que se va a sentir y luego va a andar hablando por teléfono para quejarse. Pero bueno, mi querido Vicente, ya saben que a mí me encuentran en todos lados, como @memeyamelca. Encuentran también nuestras notas en damexico.news. Y pues bueno, ya saben que aquí vamos a estar dando lata. Yo les mando un abrazo y sigan viendo Sin Censura, y no se les olvide que el pueblo es el que manda. Así es, te mando un abrazote, Meme, nuestra diosa poblana, hablando sin censura y dejando la víbora chillando aquí en este espacio libre como el viento.